¿Qué onda, gente? Ustedes podrían pensar que están viendo a un hombre comer una mandarina. Eso podría pensar el ojo común, pero para el ojo penetrante, comer una mandarina es una alegoría sobre mi buen amigo Friedrich Nietzsche. Ya sé, si alguien quisiera ver a un hombre comiendo mandarinas, habrían tomado la clase de comer mandarinas. Y si alguien no tiene idea de qué estoy hablando, o de qué tipo de referencia es esta, véanse Los Simpson, sálganse de mi clase y vayan a ver Los Simpson. Pero bueno, entonces esta no es clase de comer mandarinas. Aunque insisto, para el ojo penetrante, comer mandarinas es una alegoría a mi camarada Nietzsche. Si ya cállate, carajo, y cómete la mandarina de una vez. Ahí voy, ahí voy. Bueno, gente, ¿qué se hace un 26 de diciembre? Se da clase de teoría y muerte y aprendemos sobre Nietzsche. ¿Por qué sobre Nietzsche? Bueno, les voy a contar a ver qué pedo. No sé si oyen por ahí los berreos de los borregos del vecino. No sé si andan ahí. Bueno, antes que nada, antes de empezar este pedo, quiero mandar dos saludos. Dos saludos a dos personas. Uno es a una chica que se llama Giselle, que fue mi alumna hace muchos años. Fue mi alumna ella iba en la secundaria y fue mi alumna de filosofía. Y le arruiné la vida y ahora ella estudia filosofía. Y hoy es su cumpleaños. Entonces hoy, 25 de diciembre, le mando saludos a mi alumna Giselle y le pido perdón por haberle arruinado la vida y haberla convertido en filósofa. Y la segunda persona a la que quiero saludar hoy es a mi camarada Augusto. Augusto es un estudiante de doctorado de Colombia que me ha escrito de vez en cuando. Es 25 de diciembre, sí, perdón. 25 de diciembre. Sí, yo vivo en el futuro, perdón, pero sale. Y esta persona, la otra que les decía, el camarada Augusto, es un chavo que es candidato a doctor en Colombia. Y hace unos días me escribió, bueno, me habló por teléfono. Me decía, oye Richard, da más teoría o muerte, porque sí aprendo, sí nos ayuda en la vida. Y dije, bueno, pues órale, vamos a dar más teoría o muerte. Y además este camarada, y seguimos con la naranja, con la mandarina, me decía que por qué no hablo sobre Nietzsche. Ya había hablado sobre Nietzsche anteriormente. Si se meten al canal de YouTube, Teoría Muerte, de Richard Croix, que soy yo, hay un video, mi malditas semillas, hay un video que se llama Sobre los antecedentes de la deconstrucción, donde digo unas cuantas palabras sobre Nietzsche. Entonces hoy voy a hablar más de Nietzsche a petición del camarada Augusto, y pues ya este va a ser el último Teoría Muerte del año. Entonces más vale que pongan atención y aprendan algo. Y ya saben, Nietzsche es como comer una mandarina. Sobres. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hablar de Nietzsche? Como pueden ver, tengo mis poderosas notas que me van a ayudar a no perdernos. Pero bueno, entonces para hablar de Nietzsche, o para comprender la filosofía de Nietzsche, básicamente toda la teoría de Nietzsche gira en torno a tres grandes ejes. Esos tres grandes ejes que yo siempre, digamos, señalo cuando hablo de Nietzsche, es hablar sobre la transmutación de los valores, sobre el superhombre y la moral. Esto va a venir en el examen, todo va a venir en el examen. Más lo de la mandarina, ¿no? ¿Cómo tener un buen matrimonio? Nietzsche es como tener un buen matrimonio. Bueno, y la tercera parte de Nietzsche, o el tercer eje central de la filosofía nietzscheana, es hablar sobre la voluntad de poder y el impulso poderoso de vida. Pues no sé cuánto va a durar esta clase. Vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a hablar de Nietzsche un rato. Y entonces voy a hablarles primero de estas tres cosas.
Y después les voy a hablar de la diferencia entre la genealogía y la historia. Porque, como ustedes sabrán, hay un libro muy famoso, que además es un libro muy chiquito, que nadie lee, que se llama Nietzsche, La genealogía, la historia, que escribe nuestro camarada Foucault, Michel Foucault, el Foco. Así recordando a Foucault, acuérdense que Foucault decía que el SIDA no existía y pito, que le da SIDA y que se muere de SIDA. Así como acá en México los ignorantes que dicen que el COVID no existe y pito les da COVID y se mueren. No aprendieron nada de Foucault. Bueno, pues vamos a empezar a darle a este pedo de Nietzsche. Que además Nietzsche se parecía un poco a mí. Miren su foto. Tiene un gran bigote. Bueno, a mí me hacen falta unos cuantos centímetros de bigote. Pero ahí voy, ahí voy. Bueno, entonces les decía, lo primero que tenemos que apuntar a hablar de Nietzsche. Si alguien así quiere saber de qué libros voy a hacer referencia en esta clase, el primero es este. El nacimiento de la tragedia. Y el otro libro que vamos a ocupar hoy, y les voy a leer así cosillas que acá tengo marcadas, es El ocaso de los ídolos o Cómo filosofar a martillazos. Ajá, creo que esos son los dos títulos que tiene en español. El ocaso de los ídolos, también conocido como Cómo filosofar a martillazos. Y aquí El nacimiento de la tragedia, también conocido como El origen de la tragedia. Entonces vamos a empezar hablando un poco de esto de el origen de la tragedia. ¿Qué es el origen de la tragedia? ¿A qué puta madre se refiere Nietzsche cuando habla del origen de la tragedia? Bueno, si Nietzsche hubiera sido mexicano, como yo, no le hubiera puesto El nacimiento de la tragedia a su libro. Le hubiera puesto Cuando empezamos a valer verga. Si cuando todo valió chile, cuando nos la metieron bien duro. Así se pudo haber llamado El nacimiento de la tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué se pudo haber llamado así? Porque en realidad lo que hace el libro, lo que hace Nietzsche, un acto fallido, ¿no? Que diría Lacan. Bueno, lo que hace Nietzsche en ese libro es narrarnos cómo la sociedad occidental empezó a valer verga, empezó así a irse a la chingada, como decimos acá en México. ¿En qué momento de la historia empezamos a irnos a la chingada? A eso se refiere Nietzsche cuando habla del nacimiento de la tragedia. O sea, ¿cuándo nació la tragedia? ¿Cuándo nació lo terrible? ¿Y cuál es la tragedia? ¿Cuál es la tragedia que nos pasó? En fin, la tragedia que nos pasó, según Nietzsche, es creer que hay un bien y que hay un mal, que hay cosas buenas y que hay cosas malas, que hay cosas positivas y que hay cosas negativas. Porque como ustedes sabrán, Nietzsche tiene una frase que dice que quien hace algo por amor está más allá del bien y el mal. Si le quitamos la parte del amor, podemos pensar en que las personas estamos más allá del bien y el mal, porque el bien y el mal son constructos sociales. O sea, piensen en esto. ¿Qué es ser un buen humano? Es algo que es difícil de resolver, ¿no? ¿Qué es ser un buen humano? Pero algo que sería todavía más complejo de pensar es ¿qué es ser un buen caracol? O sea, un caracol, ¿qué criterios morales y éticos tiene para pensar en el bien y el mal? No, pues no muchos, ¿no? O sea, ¿cómo chingados se llega a ser un buen caracol? Entonces el bien y el mal son constructos sociales porque son cosas ideológicas, son cosas que no existen en el mundo. Nosotros diríamos que son pura metafísica. Y también por eso ya surgió aquí un concepto interesante, metafísica. Recuerden que la metafísica es algo que a los humanos nos ha impedido desarrollarnos en distintos ámbitos, ¿no? Ha contaminado nuestro pensamiento, ha contaminado nuestro amor, ha contaminado hasta nuestra forma de tener relaciones sexuales. Si oye de los animales de granja, perdón por ser de pueblo. Bueno, entonces Nietzsche lo que va a hacer es iniciar una pelea contra la metafísica. Como ustedes sabrán, yo soy de constructor, soy psicoanalista de constructor. Tal vez el único psicoanalista de constructor del mundo. O el único de constructor psicoanalista, que no es lo mismo, pero se parece. Y entonces, los de constructores lo que hacemos es pelearnos contra la metafísica. Porque la metafísica es algo que nos ha impedido desarrollar un pensamiento crítico por completo.
Más adelante, si hay oportunidad, ya les contaré, hablaremos un poco de la metafísica. Pero recuerden que ahorita estamos introduciéndonos a el origen de la tragedia, al origen de por qué valemos verga. Bueno, entonces Nietzsche dice, es que en un momento de la historia de la humanidad, hubo un momento así en el que todo era alegre, era feliz, nadie sufría, no había bien ni mal, y podíamos hacer muchas cosas y nadie era juzgado. Y esa época era la antigua Grecia, ¿sí? Ahí donde vivía, no Platón, porque Nietzsche nos va a decir, es que todo empezó a valer madre cuando llegó Platón. Cuando llegó Platón, empezó a decir sus pendejadas y todos le creímos. Entonces, antes de Platón, todos éramos felices y nos la pasábamos bien en la vida. Y entonces Nietzsche dice, en esa época, previa a Platón, pero en esa época de los griegos antiguos, había unas fiestas, así como ayer 24 que hubo fiesta, había unas fiestas donde la gente se reunía, así los griegos se reunían a hacer desvergue, a valer madre, a hacer todo lo que quisieran. Y entonces hacían orgías, así se cogían todos con todos, se ponían pedos, así bebían vino, comían así hasta vomitar. Y no estoy hablando de la cena de Navidad de ayer, ¿no? Si alguien dice, ay, es que Richard está describiendo mi cena de Navidad de ayer. No estoy describiendo su cena de Navidad. Estoy describiendo algo que se llamaban los bacanales. ¿Qué eran los bacanales? Eran estas fiestas donde se reunían, digamos, la gente pudiente de Grecia, y entonces hacían orgías, se cogían unos con otros, les digo, comían hasta vomitar. Acuérdense que en esa época era bien vista la pedofilia y la homosexualidad, entonces se cogían ahí a sus niños bonitos, a sus niñas bonitas, a sus borregos, o a lo que sea que quisieran cogerse, se lo cogían. No sé, como ustedes quieran imaginar las cosas. Ahora actualmente hablamos de los raves, ¿no? De esas fiestas donde todos van a drogarse y a bailar hasta amanecer. En esa época, los bacanales eran los raves de esa época. Pero entonces, lo que Nietzsche dice, lo más interesante de pensar esta situación es que era una situación que estaba más allá de la moral, que estaba más allá del bien, que estaba más allá del mal. ¿Por qué? Porque sin importar qué práctica se estuviera realizando, o sea, sin importar qué coño estuvieras haciendo, lo que tú realizaras dentro de esa fiesta era bien visto y no iba a ser juzgado. O sea, se le iban a pasar chido y nadie iba a ser juzgado. En ese sentido, dice Nietzsche, estamos hablando de un lugar donde no había como tal una ética o una moral establecida. Porque los sujetos que, digamos, se desenvolvían en este tipo de eventos tenían una libertad plena. No había una distinción de valores positivos o negativos. Hasta que, ¿qué pasó? Bueno, a ver, esperen, me voy por un reloj para más o menos tener una idea de cuánto tiempo voy a estar hablando. Porque como esta madre no dice cuánto tiempo va así, y no quiero así como extenderme tanto, pero tampoco quiero que sea tan poco. Bueno, entonces resulta que aquí no había distinción de los valores. Nietzsche va a hablar en su libro, El nacimiento de la tragedia, va a hablar de una clasificación de los valores. Entonces él va a decir, existían unas cosas, unos valores. A ver, antes de profundizar más, ¿qué es un valor? Así es, porque podemos preguntarnos, ¿qué carajo es un valor? Y podríamos leer a Marx y sacar una definición de valor, ¿no? Pero eso sería un valor económico, ¿no? Pero ahorita no estamos hablando de términos económicos. Entonces, en términos morales y éticos, en términos filosóficos, ¿qué es un valor? Bueno, pues un valor, para empezar, es un ente, es una entidad parasitaria, porque no existe en sí misma, requiere de algo previo para existir. Por ejemplo, el bien. Nosotros no vemos al bien como tal, vemos a una persona que realiza una acción que puede representar el bien. Nosotros no vemos la justicia, vemos acciones que podrían ser justas. Por eso los valores son entes parasitarios, porque son cosas que se adhieren a otros objetos del mundo y por medio de ellos se manifiestan. Entonces un valor, para empezar, es un ente parasitario. Y los valores nos sirven, digamos, en términos éticos y morales, como un código que va a
restringir o va a permitir que nos comportemos de determinadas maneras. Los valores son entidades regulatorias, podríamos decir. Y entonces Nietzsche se da cuenta que existen dos tipos de valores. Los valores buenos, podríamos decir, y los valores malos. Pero esto de que haya valores buenos y malos no es porque existan así de por sí, no es porque cuando llegamos al mundo ya había el bien y el mal, no. Nietzsche dice, hay valores buenos y malos porque llegó un pendejo que nos dijo que había valores buenos y malos y le creímos. Y ese pendejo se llama Platón. Bueno, que además ni siquiera se llama Platón, no sé si sabían eso. Se llama Aristócles, así se llamaba. Pero como era un mamador, decía, no, a mí no me digan así, a mí me dicen Platón, dime Platón. Así como ahora hay gente que dice, no, a mí dime papi. Platón decía, a mí dime Platón, por favor, no me llamen por ese nombre mundano. Díganme Platón. Bueno, entonces llegó Platón, ya saben, el alumno de Sócrates. Y entonces Platón, en su libro El Fedro, que es uno de sus, bueno, en su diálogo El Fedro, recuerden que Platón escribió los famosos diálogos de Platón, y entre esos diálogos hay uno que se llama El Fedro, donde habla sobre la verdad y sobre el topos Uranus. ¿Y qué coño es el topos Uranus? El topos Uranus es el cielo, es el paraíso, es donde vive Dios, o los dioses. Y entonces Platón decía que cuando los filósofos o la gente pensante, eh, digamos, cuando cualquier persona antes de llegar al mundo pasa por el topos Uranus, así su alma está en el topos Uranus y después encarna en un cuerpo físico en la Tierra. Pero en el topos Uranus, decía Platón, se ven cosas. En el topos Uranus existe el bien, está la justicia, está la verdad, está la belleza, y los sujetos que pasan a través del topos Uranus ven todas las cosas que habitan ahí. Eso quiere decir que Platón, en este diálogo, no vamos a hablar mucho de Platón porque estamos hablando de Nietzsche, ¿no? Pero estamos introduciéndonos a ver quién nos hizo valer madre, ¿no? Pero Platón lo que hace es plantear a través de este texto, el Fedro, una clasificación de los valores. Va a hablar, como les decía, de la belleza, de lo justo, de lo correcto y de lo verdadero, y en oposición va a crear otro tipo de valores que son opuestos a estos valores positivos, podríamos decir. Entonces, en oposición al bien tendríamos el mal, en oposición a lo verdadero tendríamos lo falso, en oposición a lo bello tendríamos lo feo, lo grotesco. Y entonces Nietzsche dice, resulta que cuando llega Platón y empieza a plantear estas ideas, empieza a instaurar estas ideas se fosilizan, así como los fósiles de dinosaurios que están ahí enterrados digamos, en la tierra y después los encontramos. Estos valores se fosilizan y están ahí enterrados en la ideología general de las personas. Y por eso nosotros tenemos una idea de que hay ciertos valores positivos y unos ciertos valores negativos. Nietzsche va a llamar a esto los valores apolíneos, que son los valores de Apolo, el dios Sol, que serían los valores buenos, ¿sí? Lo correcto, lo justo, lo bueno, lo bello, y los valores dionisíacos. ¿Quién es Dionisio? El dios del crecimiento de las uvas, el dios del vino. Si le ponen ahí en Google, si Dionisio les va a salir, es el dios del crecimiento de los viñedos o algo así les va a salir. Que obviamente, piensen esto, Dionisio estaba vinculado a la idea de los bacanales, donde la gente bebía vino hasta reventar, como ayer que yo bebí vino hasta reventar, si bebí vino hasta que ya no podía pararme del sillón. No es chiste, eso sí pasó. Pero como les decía, Nietzsche es como comer una mandarina. Entonces, lo que Nietzsche hace es darse cuenta que cuando la filosofía platónica se empieza a canonizar, se crea una distinción entre lo correcto y lo incorrecto. El hecho de que nosotros tengamos una moral, del tipo que sea, una moral cristiana, una moral neoliberalista, una moral machista o feminista o lo que sea, se lo debemos a Platón.
Ahora les voy a leer un párrafo de El ocaso de los ídolos para que veamos cómo Nietzsche desarrolla esto. Entonces, a ver, pongan atención, putos. Ahí, una semilla. Este libro, bueno, les cuento, así como que es ancestral acá en mi familia, porque era de mi abuelo, después fue de mi papá y ahora es mío. A ver, transmutación de los valores. Entonces les voy a leer qué dice Nietzsche. Voy a voltear la cámara para que ustedes también puedan verlo, puedan seguirme con la lectura. Pues ahí tenemos. A ver si no me tiembla la mano, maldita sea. Sale. La inversión de todos los valores, ese signo de interrogación tan negro y tan enorme que sume en la sombra a quien lo abre. Ay, maldita sea, me tiembla mucho la mano. Ay, esperen, esperen. No olvídenlo, esto está fracasando. Se los voy a leer así porque me tiembla mucho la mano. Las voy a leer a Nietzsche entonces. Y ya tendrán que escucharme. Recuerden que les estaba diciendo que esta idea de los valores en Nietzsche, la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco, pero Nietzsche va a empezar a hablar de una idea, de algo que él llama la transmutación de los valores. Entonces aquí nos dice, la inversión de todos los valores, ese signo de interrogación tan negro y tan enorme, que suma en la sombra a quien lo abre, esa misión tal que es un auténtico destino, impele en todo momento a correr hacia el sol, a quitarse de encima una seriedad pesada, una seriedad que se ha hecho demasiado pesada. Para esto, todo medio es bueno, todo caso es un caso afortunado, empezando por la guerra. La guerra ha sido siempre la gran sagacidad de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundos. Hasta en la herida sigue habiendo un poder de curación. Mi lema viene siendo, desde hace ya mucho tiempo, una máxima cuya procedencia voy a mantener oculta a la curiosidad de los eruditos. Con la herida aumentan los ánimos y se robustece la fuerza. Bueno, ¿qué es lo importante de esto que les estaba leyendo? La idea de la inversión de los valores. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Esta idea de la inversión de los valores es una idea que se origina, digamos, va a aparecer en dos momentos en la obra de Nietzsche. En su primera obra, en El origen de la tragedia, y en sus últimas obras, como son El ocaso de los ídolos y Ecce Homo. Ecce Homo es el último texto que escribió Nietzsche. En todo lo de en medio, pareciera que la idea de la transmutación de los valores se abandona un poco, pero va a aparecer tanto en El origen de la tragedia como en El ocaso de los ídolos y Ecce Homo. Entonces, ¿a qué se refiere Nietzsche cuando habla de la inversión de los valores? Bueno, acuérdense que Nietzsche era heracliteano. ¿A qué me refiero con esto? Creía en Heráclito, en ese que les llamaban Heráclito el Oscuro, el presocrático. Y Nietzsche, bueno, tenía un parentesco, un gran parentesco con Heráclito. Heráclito escribía en una forma textual que se suelen llamar los aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es una especie de poema breve, un pensamiento breve, más o menos un párrafo o menos a veces, donde se expresan algunas ideas y estas ideas incitan a la reflexión. Solamente ha habido tres filósofos en la historia que han escrito aforismos: Heráclito, Nietzsche, Heidegger. Bueno, y yo también escribo aforismos. A ver si antes de que acabe esta clase les leo un aforismo. Ahí si quieren un aforismo mío, me escriben: Richard, léenos un aforismo tuyo. Les leeré un aforismo mío. Bueno, entonces Nietzsche, al retomar Heráclito, recuerden que Heráclito tenía un aforismo que decía: todo procede de la guerra. Porque Heráclito también decía Heráclito, este es otro aforismo de Heráclito: todo es uno. No si me escuchas a mí, si escuchas a la razón, te darás cuenta que todo es uno. Y este tipo de aforismos de Heráclito se referían a que para él, en la realidad,
todas las cosas están en una relación de codependencia entre sí. Por ejemplo, Heráclito decía, ¿cómo sabemos que existe la salud? Sabemos que existe la salud porque podemos contraponerla con otro estado que es la enfermedad. Si no hubiera salud, no podríamos hablar de la enfermedad y viceversa. Si hubiera alguien que desde que naciera enfermo y nunca hubiera conocido la salud, un estado de salud, tampoco no podría decir es que estoy enfermo, porque solamente habría vivido la enfermedad y no tendría el otro extremo con el cual contrastarlo. Lo mismo podríamos decir del frío. ¿Cómo sabemos que existe el frío? Porque existe otro estado que se llama el calor con el cual podemos contraponerlo. En la literatura existe una palabra, un tropo literario, así como la metáfora, como la metonimia, es un tropo poco común que se llama el quiasmo. Y el quiasmo se refiere a una relación de codependencia entre dos elementos. Para Heráclito, todas las cosas que constituyen la realidad existen en una relación quiasmática de codependencia. Podríamos pensar en otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo sé que existe el bien? Pues sé que existe el bien porque puedo contrastarlo con algo que llamamos mal. Entonces Heráclito plantea que todo se origina en la guerra y que todo es uno porque es precisamente en esa lucha de opuestos entre el bien y el mal, entre el calor y el frío, entre lo grande y lo chiquito, entre la salud y la enfermedad, donde se originan las cosas. Por eso todo proviene de la guerra. Y todo es uno porque en realidad tanto el frío como el calor, como el bien y el mal, como la salud y la enfermedad, son un todo unido que podemos dividir en dos, pero es una misma entidad unida. Por eso para Heráclito todo es uno. Y entonces Nietzsche va a retomar esta idea cuando habla de la inversión de los valores. Y Nietzsche dice es que cuando Platón crea esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, pareciera que se esfuerza por decir que son términos absolutamente excluyentes y están por completo separados. Y Nietzsche dice cuando no es así. Cuando resulta que en el fondo del bien hay un mal. Cuando resulta que en el fondo del mal hay un bien. Cuando resulta que en el fondo de lo bello hay algo feo. O cuando en el fondo de lo feo hay algo bueno. Como ejemplo de esto, se me ocurría algo. Yo no sé si alguno de ustedes toque algún instrumento. Yo toco la guitarra, como habrán visto en algunos de mis videos, sí, toco la guitarra. Y tocar la guitarra pareciera que es algo fácil, y que es algo chido y que se disfruta mucho. Pero a mí me llevó 15 años más o menos llegar a tocar como toco. Y había tardes en las que yo sufría mucho porque me dolía la mano de tanto tocar, o sea, sufría, o cosas de este tipo. Y digamos, si ustedes piensan eso, es como si la música, en tanto que es algo bello, fuera un producto del sufrimiento físico de una persona. Es decir, dentro de la belleza hay algo que no es plenamente bello, que es el sufrimiento. Y dentro del sufrimiento hay algo que no es plenamente sufrimiento, que es la belleza. También podrían pensar de esta misma manera con sus relaciones de amor o cosas de este tipo. Entonces, cuando Nietzsche habla de la inversión de los valores, lo que él quiere decir es que en el interior de cada uno de los valores apolíneos o positivos hay, aunque sea un poco, de un valor negativo. Y en los valores negativos hay en su interior, aunque sea un poco, algo de un valor positivo. Si nosotros fuéramos capaces de rascar así dentro de un valor, acabaríamos encontrando su opuesto, que lo engendra. Esto es a lo que Nietzsche se refiere cuando habla de la inversión de los valores o la transmutación de los valores. También Nietzsche insiste en esta idea de la transmutación de los valores, porque digamos, si nosotros hiciéramos así una clasificación de los valores, me voy a poner mis poderosas hojitas para hacer notas y hacer esto más didáctico. Sí, la didáctica. Bueno, mientras les platico más. Nietzsche decía que toda la filosofía dionisíaco, dionisíaco. Nietzsche decía que toda la filosofía que se ha escrito hasta este momento de la humanidad solamente se ha escrito pensando desde una estructura apolínea, o sea, desde una estructura que podríamos llamar buena, moral, positiva.
Entonces, a ver aquí, para que vayan viendo. Si nosotros hiciéramos una distinción de los valores, diríamos que por un lado tenemos lo apolíneo y por otro lado lo dionisiaco. Y en lo apolíneo podríamos pensar en el bien, podríamos pensar en... Ay, estúpida cámara, enfoca. En la razón, que son cosas que consideramos positivas. Por ejemplo, en la luz. Ustedes pueden pensar que normalmente en la tradición se relaciona la luz con la razón, con el bien. Em, la mente. mm, no sé, lo bello, lo correcto. Correr recto, dice ahí. Bueno, no me importa. Estos son, por poner un ejemplo, algunos de los valores que podrían introducirse en las estructuras apolíneas. Mientras que en lo dionisíaco tendríamos los opuestos. Por ejemplo, en lugar del bien tendríamos el mal, en lugar de la razón tendríamos la emoción, en lugar de la luz tendríamos la oscuridad, en lugar de la mente tendríamos el cuerpo, en lugar de lo bello tendríamos lo feo, en lugar de lo correcto lo incorrecto. Y noten, también esto a mí siempre me ha parecido interesante, que hay mucha gente que critica a Nietzsche por muchas razones, pero yo me atrevo a decir, y órale, que me linchen si quieren, me vale madre, no tengo miedo. Yo soy Richard Croix, el hombre sin miedo, como Daredevil. Yo me atrevo a decir que Nietzsche es uno de los primeros feministas de la historia de la humanidad, aunque hay gente que dice que era un misógino. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, estos valores podríamos relacionarlos hasta cierto punto con lo masculino. Y estos valores podríamos relacionarlos con lo femenino. Porque de algún modo la razón, lo correcto, lo duro, que podríamos tener lo frágil, son cosas que se relacionarían hasta cierto punto con la masculinidad. Lo emocional, el cuerpo, lo frágil, se puede relacionar con la feminidad. Podríamos ir seguir añadiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, acá lo cultural con lo masculino, la naturaleza con lo femenino. Si ustedes han escuchado canciones de reggaetón, se pueden dar cuenta cómo la feminidad tiende a relacionarse con lo natural, lo masculino tiende a relacionarse con el orden, lo femenino tiende a relacionarse con lo caótico y lo desordenado, con el caos. Y esto es algo que ya se ha instaurado, como les decía hace rato, en nuestra ideología. Pero Nietzsche dice, resulta que la filosofía tradicional hasta este momento del tiempo, solamente se ha pensado y se ha escrito desde la razón, desde la mente, desde lo duro, desde lo ordenado, desde lo cultural. Y Nietzsche decía, y no existe una filosofía de la emoción, no existe una filosofía del cuerpo, no existe una filosofía de lo frágil, no existe una filosofía de la naturaleza, no existe una filosofía del caos. Nietzsche se quejaba de esto porque decía, ¿cómo vamos a ser capaces de comprender las cosas si si no hemos sido capaces de producir filosofía que vaya más allá de lo apolíneo? ¿Por qué hemos estado normados a producir pensamientos y filosofías apolíneas, diríamos, en esta idea de la transmutación de los valores? ¿Por qué no producir filosofías dionisíacas, filosofías emocionales en lugar de racionales, filosofías femeninas en lugar de masculinas, filosofías naturales en lugar de culturales, filosofías caóticas en lugar de filosofías ordenadas? Por eso la mayoría de los filósofos, como les decía hace rato, no escriben aforismos. No escriben aforismos porque pareciera que la filosofía tiene que ser algo rígido, algo duro, algo que proviene de la razón y se explica por medio de argumentos. Y pareciera que los pensamientos que se expresan de forma emocional, de forma caótica, de forma, digamos, de forma no ordenada, no son válidas. Y Nietzsche decía, pero ¿por qué pensamos esto? Pues pensamos esto porque estamos reproduciendo la estructura platónica apolínea que se instauró en el pensamiento occidental. Les voy a leer otra parte de Nietzsche.
Voy a volver nuevamente al ocaso de los ídolos. Y entonces Nietzsche nos dice aquí. Les voy a leer todo bueno, es podríamos decir un parágrafo. Es un poco largo, pero bueno, vamos a leerlo. Acuérdense que el filósofo occidental más importante al que siempre está haciendo referencia Platón es Sócrates. Eso no quiere decir acuérdense que Sócrates no escribió nada, era alguien que no escribía, pero Platón escribió todo lo que Sócrates aparentemente le decía. Entonces, en esto que les voy a leer, Nietzsche menciona a Sócrates, pero hay que cambiar o hay que tener claro que ese Sócrates en realidad es Platón. ¿Por qué? Porque es Platón hablando de ese Sócrates que no escribió. ¿Sale? Entonces dice, cuando no hay más remedio que convertir a la razón en tirano, como hizo Sócrates, se corre por fuerza el peligro no menor de que algo se erija en tirano. En ese momento se intuyó que la racionalidad tenía un carácter liberador, que Sócrates y sus enfermos no podían no ser racionales, que esto era de rigor, que era su último recurso. El fanatismo con el que se lanzó todo el pensamiento griego en brazos de la racionalidad revela una situación angustiosa. Se estaba en peligro. No había más que una elección, o perecer o ser absurdamente racional. El moralismo de los filósofos griegos, que aparece a partir de Platón, está condicionado patológicamente, y lo mismo cabe decir de su afición a la dialéctica. Razón es igual a virtud, virtud es igual a felicidad. Esto equivale sencillamente a tener que imitar a Sócrates, o a Platón, les diría yo, imitar a Sócrates, e instaurar permanentemente la luz del día de la razón contra los apetitos oscuros. Hay que ser inteligente, diáfano, lúcido a toda costa. Toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia abajo. Si me escucharon y le rascaron un poquito, se dieron cuenta de que Nietzsche está diciéndonos aquí lo que yo les decía. No sea, cuando les creímos a los griegos, cuando le creímos a Platón, caímos en qué? En una racionalidad patológica, como si la razón fuera igual a virtud y la virtud fuera igual a felicidad. Y desde que compramos esta idea los griegos valimos chile, valió verga. ¿Por qué valió verga? Porque fuimos incapaces de producir filosofías desde la emoción, desde lo caótico, desde lo oscuro. Y Nietzsche lo que quería es producir nuevas filosofías. Entonces, cuando Nietzsche habla de la inversión de los valores, ¿a qué se refiere? A que así como hemos privilegiado lo apolíneo, es necesario volver a lo apolíneo algo marginado y privilegiar ahora lo dionisiaco. Es decir, buscamos producir filosofías oscuras, filosofías femeninas, filosofías incorrectas, filosofías caóticas, filosofías emocionales. Por eso Nietzsche habla de la inversión de los valores. Tenemos que invertir ese reloj que siempre ha girado hacia lo apolíneo, tenemos que invertirlo hacia lo dionisiaco y empezar a pensar desde ahí. ¿Para qué? Para poder producir pensamientos nuevos, para poder avanzar en la estructura de la filosofía. Entonces eso es a lo que Nietzsche se refiere cuando señala la idea de la inversión de los valores. Y por eso yo digo que Nietzsche fue el primer feminista, porque es el primero que dice, digamos, si pasáramos esta misma idea a los términos del feminismo, diríamos, solamente han existido políticas, solamente han existido prácticas que se han engendrado desde la masculinidad o desde el machismo. Por lo tanto, ¿qué debería pasar? Deberíamos hacer un nuevo giro y trasladarnos desde ese machismo al feminismo para ver qué cosas hay ahí, para generar una nueva perspectiva, un nuevo pensamiento. Que digamos, poniendo otros ejemplos, y para que esto también nos va a permitir avanzar más en las ideas nietzscheanas. De estas ideas, como les decía, la filosofía solamente se ha pensado desde la razón y no desde la emoción. La filosofía se ha pensado como un producto de la mente, pero no se ha producido una filosofía del cuerpo. Hay pocos filósofos que han hecho un esfuerzo por pensar desde el cuerpo. O sea, podemos mencionar algunos, ¿no? Deleuze y Guattari, Cuerpo sin órganos.
varias feministas, ¿no? Helen Cixous, Simone de Beauvoir, hicieron un intento por escribir una filosofía desde el cuerpo y desde propias experiencias femeninas del cuerpo, como son la menstruación, el embarazo u otras cosas, que son cosas del cuerpo, no de la mente. Podríamos pensar también en que la filosofía se ha pensado como un acto cultural, un producto de la cultura, y no desde la naturaleza. No hay una filosofía de la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de que algunos dicen que Nietzsche es un vitalista o un naturalista, las cuales son ideas que están justificadas hasta cierto punto, porque Nietzsche va a hacer un elogio a la naturaleza, porque el hecho de que la naturaleza se haya marginado, y se ha marginado en esta estructura de valores, se ha marginado porque, digamos, el hecho de que prácticas sociales como la masturbación sea algo privado, es porque se ha marginado la naturaleza de los individuos, ¿no? O sea, no sé si ustedes tienen perros. El perro se sienta en la sala, enfrente de todos, en la cena de Navidad, y se pone ahí a chuparse el pene a sí mismo, ¿no? Porque la masturbación y el contacto con el cuerpo es algo que nace de la naturaleza. Y la cultura lo que ha hecho, en tanto valor apolíneo, es que discriminar y marginar estas prácticas que vienen desde el propio cuerpo. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso más adelante. Entonces, lo siguiente que nos toca hablar, avanzando en la filosofía nietzscheana, y no me canso de este chiste, puta madre, porque me gusta mucho, porque aprender de Nietzsche es como comer una naranja. Sí, los Simpsons son la onda, carajo. Acabando esto van y ponen Los Simpson, temporada 3, ahí, o ajá, 3, ahí van a encontrar ese episodio. Homero profesor. Bueno, este... Les decía que la filosofía de Nietzsche gira cuatro ejes. Les había dicho la inversión o la transmutación de los valores, que ya la despejamos, el superhombre y la moral, que sería el segundo punto. Y faltarían otros dos, ¿no? El tercer punto sería el impulso de vida y la voluntad de poder. Y por último, el eterno retorno. Pero no vamos a hablar del eterno retorno. Eso ya se les queda de tarea, ustedes investigan. Vamos a hablar de otras cosas más adelante. Entonces, ¿qué pedo con el superhombre? Bueno, el superhombre es un concepto que va a introducir Nietzsche, digamos, en su obra, podríamos decirle su obra media. Si su obra temprana, El origen de la tragedia. Su obra media, así habló Zaratustra, El Anticristo, eh, perdón, es que empiezan a meter los moscos por la ventana, ya es hora de cerrar la ventana. este, la Gaya Ciencia, El Caminante y su sombra, humano demasiado humano. Ya, maté al mosco, lo logré. Al mero estilo ninja. Entonces Nietzsche, en su obra media, va a hablar mucho de la idea del superhombre. Entonces, ¿qué el Ubersman? ¿Qué verga es el superhombre? Voy a prender la luz. Vamos a ponernos apolíneos y vamos a prender la luz para que vean mi cara. Si no, no la van a ver. Si mi hermosa cara. Veanla. Sobres. Ay, es que ahora el foco da muy duro. Bueno, vamos a seguir en este pedo del superhombre. Entonces, ¿qué es el superhombre? Entonces, Nietzsche, en algún momento de su obra, específicamente en Así habló Zaratustra, dice: el superhombre es. No, perdón. El hombre es un punto medio entre el mono y el superhombre. Eso quiere decir que están los monos, luego están los hombres y luego está el superhombre. O sea, nosotros, los humanos, porque digamos, da igual decir superhombre o supermujer, es el punto final de la escala evolutiva de los seres humanos. Nosotros los que somos hombres o mujeres, bueno, ustedes que son hombres o mujeres, están ahí a mitad del puente. Todavía no llegan, ahí les falta. Yo acá los espero. Los espero del lado del superhombre. Bueno, para Nietzsche, el superhombre bueno, obviamente ya hablando en serio, es una utopía, es una idea, es un punto al cual hay que mirar y tiene que ver con la aceptación del sí mismo. Porque Nietzsche se da cuenta que cuando toda esta carga valorativa apolínea se fosilizó, se instauró en la sociedad,
los hombres, los humanos, nos limitamos a nosotros mismos y no nos aceptamos como somos. Por eso, digamos, hay personas que dicen que Nietzsche es un existencialista. También tienen razón, porque Nietzsche tiene tintes existencialistas, como tiene tintes vitalistas, como tiene tintes nihilistas. Y todos estos tintes no se le pueden negar a Nietzsche. Y recuerden, en la idea del existencialismo, como decía, bueno, ese no es mi amigo porque la neta me cae mal. Como decía Sartre, para los payasos, sí, Sartre, no se dice Sartre, se dice Sartre, o sea, sobres. Para los payasos, decía Sartre que el existencialismo es un humanismo. Y el existencialismo, antes que nada, propone una moral de la existencia, una moral del vivir. Y entonces Nietzsche se da cuenta de que los hombres no tenemos una moral propia. Hemos vivido, ¿cómo podríamos decirlo? Hemos vivido alienados, hemos vivido subordinados, nos han agarrado así de los huevos y no nos han dejado hacer lo que queremos porque se ha instaurado una moral apolínea que terminó por convertirse en una moral cristiana. Porque pareciera a veces, si ustedes han leído a Nietzsche o cuando lo lean, pareciera a veces que Nietzsche se está peleando contra el cristianismo. Perdón que diga esto, ¿no? Antes de lo del cristianismo. Es que gente, es que dice Nietzsche, se dice Nietzsche. No, no, no. No sean pendejos, gente. No sean ignorantes. El COVID sí existe. Y en alemán se pronuncia Nietzsche, no Nietzsche. Esas son barbaridades. Esas son mamadas. Bueno, entonces Nietzsche pareciera que se pelea contra el cristianismo, pero no se está peleando contra el cristianismo. Se está peleando contra Platón y contra el trasfondo platónico del cristianismo. Porque piensen esto, ¿no? O sea, si de repente cambiamos la idea de lo apolíneo por lo correcto por nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo, y si en lugar de decir el topos Uranus, como es el lugar donde habita todos los valores positivos, hablamos del paraíso, y si en lugar de hablar de ángeles y el infierno, hablamos de lo apolíneo y lo dionisiaco, resulta que se parece mucho, ¿no? Como que los católicos y los cristianos se plagiaron a Platón y dijeron, vamos a cambiarle de nombre a todo eso y hacernos ricos. Y pues sí, sí, lo lograron, ¿no? Le salió bien a nuestro camarada Chuchín, que nació hoy además, ¿no? Un gran día para criticarlo a él y a su religión. Nada como hablar mal de Dios en 25 de diciembre, a huevo. Bueno, Dios, si existes y me estás viendo, recuerda que yo no soy malo. Nada más soy la leal oposición. Todos necesitan oposición, ¿no? Así como los de derecha necesitan a los de izquierda, Dios necesita a los ateos. Entonces Dios nos perdona por hablar mal de él. Somos buenos, ¿no? Bueno, volviendo a esta idea, Nietzsche se pelea contra el trasfondo platónico de la moral cristiana. Y entonces él dice, me peleo contra esa moral cristiana porque nos ha impedido ser como queremos ser. A ver, les voy a leer un pedacillo de algo de Nietzsche para que lo analicemos un poco. Estoy leyendo los papelitos porque cada uno tiene su nota. Pero a veces no entiendo mi propia letra. Ya, bien. Superhombre. Entonces igual es un parágrafo un poco largo. Pongan atención, carajo. O hay tabla. Pero bueno, vamos a leer este pedo. Nada más, bueno, está chido. Acá no dice superhombre, pero yo le anoté. Superhombre. Superhombre. Pongamos un primer ejemplo totalmente provisional. En todas las épocas se ha querido mejorar a los hombres, y esto se le ha llamado por antonomasia moral. No obstante, en esta misma palabra se encierran las más diferentes tendencias. A la doma de la bestia humana y a la cría de una determinada clase de hombres se le dio el nombre de mejoramiento. Solo estos términos zoológicos designan realidades, y realidades que precisamente el mejorador característico, el sacerdote, ni conoce ni quiere conocer. Llamar mejoramiento a la doma de un animal es algo que a nosotros nos suena casi como una burla. Quien sepa lo que pasa en los lugares donde se doma animales salvajes,
dudará mucho de que estos sean mejorados. Se les debilita, se les hace menos dañinos, se les convierte en unos animales enfermizos, a base de deprimirles mediante el miedo, el dolor, las heridas y el hambre. Lo mismo pasa con el hombre domado que ha, y pone entre comillas, con el hombre domado que ha mejorado el sacerdote y la moral. Bueno, y ahí continúa así leyendo. Da un ejemplo de la Edad Media, pero ya, creo que con esto nos queda claro lo que está diciendo Nietzsche. Nietzsche lo que está diciendo es que la moral apolínea, que la moral cristiana encarnada por los sacerdotes, la moral platónica encarnada por los sacerdotes, lo que hace es domar al hombre que antes era un animal poderoso y salvaje. Lo convierte en un reflejo débil de lo que alguna vez fue, como en mierda inmunda, ¿no? Pero ¿por qué dice esto Nietzsche? Dice porque la moral nos hace negarnos a nosotros mismos. Hasta cierto punto, pareciera que la filosofía nietzscheana tiene un parentesco con el psicoanálisis. Siempre que hablo de Nietzsche, acabo llegando a este punto. O sea, siempre que hablo de Nietzsche, hago así como, pienso, no, no toques el psicoanálisis, deja de lado a Freud. Pero no puedo. Y no puedo cuando llegamos a esto. Porque Freud, y además esto es muy interesante, ¿no? Freud y Nietzsche conviven en el mismo momento de la historia, del tiempo, pero nunca se conocen. Creo que ni siquiera llegaron a saber de la existencia el uno del otro, ¿no? Pero recuerden que Freud decía, o el gran descubrimiento de Freud, lo que se suele llamar el descubrimiento freudiano, es el descubrimiento del inconsciente. Es el descubrimiento de que la gente desea cosas raras. Si deseas chuparle las patas a la chava que te gusta, ¿no? Deseas, este, no sé, deseas tener relaciones sexuales con una cabra, deseas comprarte un Play 5 o deseas cosas, ¿no? Deseas cosas. Y nosotros, los sujetos, eso es lo que describe Freud, no tenemos control de lo que deseamos. Es decir, deseamos cosas y no podemos controlar nuestros deseos. Porque hay gente que dice, ¿no? Es que deseo dejar de comerme las uñas, pero no puedo. Deseo no pensar en matar a mi madre, pero no puedo, lo pienso, ¿no? Deseo que me ahorquen mientras tenemos relaciones sexuales y no quiero desear eso. Entonces Freud se da cuenta de que deseamos cosas. Nietzsche también se da cuenta y dice es que los hombres nacemos con una voluntad interna dentro de nosotros que nos alienta a hacer cosas. Y pareciera que la moral platónica, que la moral apolínea, nos impide sentirnos bien con nuestro propio deseo. Es como si yo, por tener deseos de matar, ya no fuera un buen hombre. Digamos, mate o no mate, por el simple hecho de tener ese deseo ya no soy un buen hombre. Es como si yo por el deseo de querer escalar una montaña desnudo, aunque nunca lo haga, ya no pudiera ser un buen hombre. Entonces Nietzsche dice, el superhombre va a ser aquel que logra quebrar aquella moral apolínea, aquella moral platónica, y logra aceptar lo más oscuro dentro de él. Es aquel que no se deja domar, retomando la cita que les leía, que no se deja domar por estas instituciones que buscan reprimir nuestros instintos humanos, por decirlo así. Y entonces Nietzsche dice, el superhombre es aquel que logra trascender, y retomemos otra frase de él, trascender el bien y el mal, y por medio de una aceptación del sí mismo, llega a ser que deja de ser un hombre domado y se transforma en el superhombre. El superhombre que es capaz de aceptarse como es y llevar a cabo todos sus deseos como deben de ser. Entonces, para Nietzsche eso es el superhombre. El superhombre es aquel que trasciende lo apolíneo y lo dionisíaco y logra interiorizar en su propia conciencia su verdadero yo. Y ya en términos más mundanos es el que se acepta como es. Entonces la idea del superhombre Nietzsche, por eso se vincula a esta idea del existencialismo, en tanto que el existencialismo es un humanismo, es una forma de ser humano. Y esa forma de ser humano es como trascendiendo los valores ya establecidos, trascendiendo todos esos valores canonizados que no nos dejan evolucionar, ni nos permiten pensar, ni nos permiten realizarnos y desenvolvernos ya sea como humanos, como pensadores, como lo que ustedes quieran pensar, como lo que sea. Entonces esa es la idea del superhombre en Nietzsche, la idea del superhombre y la moral. Bueno,
Si alguien tiene alguna pregunta puede ponerla ahí, ¿no? Ya yo las leeré y si me dan ganas les responderé, ¿no? Bueno, em, el siguiente punto que nos tocaría tratar en esta escalera nietzscheana, o en esta escalera introductoria a Nietzsche, es la idea de el impulso poderoso de vida y la voluntad de poder. Que de hecho están como pueden ver, todo está conectado, ¿no? Es decir, la inversión de los valores o la transmutación de los valores está conectada con la idea del superhombre y la idea de trascender la moral. Y la idea del superhombre está conectada y está relacionada con la idea del impulso poderoso de vida o la voluntad de poder. Es una escalera circular, podríamos decirlo así. El eterno retorno. Sí, ahí podemos verlo un poco, ese movimiento circular. Pero a ver, ¿a qué se refiere Nietzsche cuando habla del vitalismo o el naturalismo? Bueno, esto es algo que a mí no me gusta mucho de Nietzsche, porque, bueno, ya les decía, yo soy deconstructor y la deconstrucción dejó a Nietzsche atrás, sinceramente. Pero si quieren saber por qué dejó a Nietzsche atrás, ya di la clase de deconstrucción, ahí búsquenla, o vayan a YouTube y ponen ahí teoría o muerte, clase de construcción, me buscan y ahí voy a salir y explicándoles la deconstrucción. Porque además yo soy la deconstrucción encarnada, entonces eso es algo que me sale muy bien explicar. Pero a ver, ¿por qué no estoy tan de acuerdo con Nietzsche aquí? Porque Nietzsche, les decía, hay gente que dice que es un vitalista y un naturalista, porque Nietzsche cree que existe algo que es la naturaleza. Nietzsche es un creyente de la naturaleza. Así como hay creyentes de Dios, como hay creyentes del hombre oso cerdo, como hay creyentes de la Virgencita, ya saben, aquí en México, que creen mucho en la Virgencita, que se aparece hasta en baches, así en esos hoyos de la calle, para los que no sean de México, porque luego me dicen que no entienden mi español mexicano. Si oye Richard, ¿y qué es chido? Ah, chido es como algo bueno. ¿Qué es un bache? Bache es un hoyo en el suelo que no arregla el gobierno, un hoyo en la carretera que no arregla el gobierno. Y en esos hoyos de la carretera a veces se aparece la Virgencita y le hacen altares. Sí, sí, aunque usted no lo crea. Como dice Jaime Maussan, si ustedes quieren cagarse de la risa, vean a Jaime Maussan. Es el programa número uno de comedia mexicana. Siempre que yo estoy triste lo veo y me cago de risa. El preámbulo a alienígenas ancestrales. Pero bueno, entonces Nietzsche, así como Jaime Maussan cree en los extraterrestres, Nietzsche cree en la naturaleza. Él dice es que existe algo que llamamos naturaleza. Yo digo que la naturaleza es algo que tal vez exista, pero no podemos saberlo, porque naturaleza antes que nada es un sustantivo, es una palabra del lenguaje, y el lenguaje es un producto cultural, y desde que los humanos estamos inmiscuidos en el lenguaje, se nos niega el acceso a la naturaleza. O sea, podemos vislumbrar algunas cosillas. Y ustedes sabrán, la naturaleza no son los árboles, ni es ver ahí un perrito corriendo, ¿no? La naturaleza es algo absolutamente ajeno a nosotros, porque los humanos ya no somos seres naturales. Somos seres artificiales, somos animales simbólicos que vivimos dentro de una estructura cultural, que es el lenguaje y la ideología y la economía. Y eso nos niega el acceso y la comprensión a eso que podríamos llamar naturaleza. Pero Nietzsche no llegó tan lejos. Entonces Nietzsche decía, sí existe la naturaleza, sí, sí existe. Y dentro de nosotros hay algo natural. Entonces por eso Nietzsche es un naturalista. Como Spinoza, ¿no? Podríamos encontrar un nexo entre Nietzsche y Spinoza, el de la geometría de la ética. Spinoza decía, si Dios existe es la naturaleza. Entonces Nietzsche también se parece un poco. Y podemos encontrar esos tintes naturales. Si recuerdan la cita que les leí hace rato, él decía que la moral podía reducirse a una especie de práctica zootecnológica, o sea, de los animales, o sea, como la zoofilia, así zootecnológica, porque, o alguna cosa así relacionada con los animales, porque es como si esa animalidad que tenemos nosotros se nos negara por medio de la domesticación, de esa doma ideológica que hace la moral. Ahí ya vemos ciertos tintes naturalistas. Pero bueno, les voy a leer esto, que se conecta con el vitalismo, con el naturalismo, y nos va a ayudar a encaminarnos a esto que les mencionaba como el impulso poderoso de vida. Sobres putos, ahí les va la cita. Voy a formular un principio.
En el terreno moral, todo naturalismo, es decir, toda moral sana, está regida por un instinto de vida. Se cumple un mandamiento cualquiera de la vida mediante un determinado canon de deberes y prohibiciones, con lo que se elimina del camino de la vida un obstáculo y una enemistad específica. La moral que va en contra de la naturaleza, esto es, casi toda la moral. Casi toda la moral que se ha enseñado, respetado y predicado hasta hoy, va precisamente en contra de los instintos. Instintos a los que condena, unas veces de una forma solapada y otras de un modo ruidoso y descarado. Cuando asegura que Dios ve lo que hay en nuestro corazón, la moral está negando los deseos más bajos y los más elevados de la vida. El santo en el que Dios tiene puesta su complacencia es el castrado ideal. Eso está muy duro, ¿no? Si quieren ser amados por Dios, tiene que convertirse en el castrado ideal. La vida termina donde empieza el reino de Dios. Creo que aquí queda muy claro lo que les decía, ¿no? Es como si todos esos impulsos que mencionábamos con el superhombre, el deseo de querer coger hasta que se nos caiga el chile o hasta que se nos reviente el culo, Dios ve nuestro corazón, va a ver nuestros deseos naturales, que son esos, ¿no? O sea, el deseo de comer hasta que me duela la panza, el deseo de ponerme pedo hasta el culo porque le hace bien a mi alma en algún punto, pareciera que son cosas que son naturales dentro del individuo, son deseos que podemos tener. Y la moral nos niega estos impulsos que tenemos dentro de nosotros. Pero bueno, estos impulsos naturales, podríamos llamar, ¿no? Retomando particularmente la idea del sexo, recuerden también que Nietzsche escribió en el 1900 y en esa época estaban muy reprimidos. Es como si al negarnos nosotros mismos la idea de tener deseos sexuales, porque la moral nos hace pensar que eso es malo, nos negara nuestra propia naturalidad. En este momento pienso así, algo más contemporáneo, como el ejemplo de eso sería la idea de la represión en contra de los LGBT. Ya saben, aquí los apoyamos. Por eso digo que yo soy mujer. este, porque el hecho de que haya homosexuales reprimidos, transexuales reprimidos, transvestis reprimidos o lo que sea, tiene que ver con que no se acepta una propia naturaleza del sujeto. Ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, yo no elegí nacer así. Algo me pasó o algo hay en mi interior que me hace ser así. Y es como si ciertas morales, la moral antiaborto, ¿no? O todo este tipo de cuestiones, negaran esa naturaleza que hay intrínseca dentro del sujeto y le impidieran trascender. Y en ese sentido, el vitalismo nietzscheano aparece en la aceptación, o el naturalismo nietzscheano aparece en la aceptación de estos impulsos naturales que, que acontecen, digamos, en la vida interna del individuo, ¿no? En su conciencia. Es algo que ya es intrínseco a él. Pero aquí también Nietzsche hablaba de el impulso poderoso de vida. Nos decía que pareciera que esas morales nos niegan estos impulsos poderosos de vida. Entonces hay que hablar aquí del impulso poderoso de vida. ¿Qué coño es el impulso poderoso de vida? Como Nietzsche es un naturalista y un vitalista, él cree que lo que funda a las cosas, a los animales, a todos los seres vivos del mundo, a la naturaleza en sí, ya sé, eso es muy abstracto, ¿no? Ahora Richard ya nos está hablando de la naturaleza en sí, ya le salió lo metafísico, no. A mí no, a Nietzsche. Nietzsche cree, así como Kant dice que existe la cosa en sí, que nada más vio él, así que se ha de haber metido así unos pinches viajes reduros. Güey, veo la cosa en sí. Tú no la ves, hermano. Veo la cosa en sí, paz y amor. Bueno, Nietzsche creía en la naturaleza en sí. Y para Nietzsche, la naturaleza en sí es el impulso poderoso de vida. El impulso poderoso de vida es ese impulso, esa pulsión interna que hace que todas las cosas vivas busquen ante todo sobrevivir, busquen vivir, busquen no morirse. Eso es lo que Nietzsche va a llamar el impulso poderoso de vida. Y él lo encuentra primigeniamente, o en los ejemplos que él más expone es en las plantas.
Él dice es que una planta o un animal siempre lo que busca ante todo, la finalidad de cada día y de cada acción que tiene un animal o una planta es no morirse, es sobrevivir. Es porque hay un impulso de vida en él que lo alienta a continuar en todo lo que tiene que hacer. Si ustedes ven a una planta, si ustedes van caminando por la calle y ven eh, cómo a través del concreto de la banqueta crece una planta, es porque esa planta ante todo buscaba ¿qué? Sobrevivir, no morirse. La vida en ese sentido, podríamos pensar en términos nietzscheanos, la vida en sí es un acto revolucionario, es el acto de oponerse de todas las maneras posibles a la muerte. Cuando ustedes ven a un ratón corriendo en su casa, el ratón ¿qué es lo que busca? Sobrevivir, busca no morirse. Cuando ustedes ven a un mosquito, o sea, el mosquito está ahí chingando la madre y les quiere picar la cara, les quiere picar lo que sea, porque él busca no morirse. Es más, aunque suene paradójico, pone en riesgo su propia vida, porque podemos agarrarlo y aplastarlo, como yo hice hace rato, y matarlo, pero si no hace eso va a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve a realizar las acciones que tiene que hacer? El impulso poderoso de vida. Y Nietzsche dice, ese impulso poderoso de vida es algo que está presente en todos los seres vivos que existen, en las plantas, en los animales y en los humanos. La diferencia es que los humanos han estado reprimidos por los valores apolíneos y no se han permitido aceptar por completo ese impulso de vida. Por eso, la moral cristiana o la moral platónica, que juzga, digamos, a las relaciones sexuales, que juzga el sexo o que juzga todo este tipo de prácticas, niega el impulso poderoso de vida porque nos niega esos deseos naturales de querer vivir. Porque el hecho de que los individuos, digamos, quieran hacer cosas, quieran subirse a su moto y correr a 200 kilómetros por hora, quieran beber hasta caerse, así hasta vomitarse en sí mismos. Todos tenemos un amigo que le pasa eso, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, si en la peda no hubo alguien que se vomitó a sí mismo, no fue peda, fue otra cosa, reunión, festejo, pero no peda. Pero todo este tipo de prácticas que hacemos, que nos llevan a bueno, que disfrutamos hacer, es porque ¿qué encontramos ahí? Encontramos vida. Hay un impulso que nos lleva a realizar esas acciones porque nos remiten a que estamos vivos. Nietzsche, eso es a lo que él llama el impulso poderoso de vida. El naturalismo nietzscheano aparece en esa idea. Déjenme ver si tengo alguna otra cita marcada sobre el impulso poderoso de vida aquí para leérselas. Parece que no. Bueno, no importa. Pero con eso creo que queda claro. Y en fin, pero resulta que los humanos también tenemos algo que llega un poquito más lejos del impulso de vida. Y ahí es cuando Nietzsche empieza a hablar de la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? La voluntad de poder es cuando el impulso de vida se deforma. Y se deforma plenamente en el campo de lo humano. La voluntad de poder es cuando estos impulsos de querer vivir se transforman en algo más, en algo que va más allá de la vida. Ahora que les menciono esto, recuerdo algo de Aristóteles. A ver, esperen, aquí hay unos comentarios. Feliz cumpleaños, profe. Feliz Navidad. Si no es mi cumpleaños, feliz Navidad, gracias. Y esperen, hay otro comentario que quería leer. Schopenhauer dice, alude a lo mismo, si mal no lo interpreté, a ese instinto de especie que mueve la supervivencia. Sí, así es. No, sí, Schopenhauer tiene algunos parentescos. Y recuerden que es más o menos de la misma época. No, no es cierto. Y bueno, por ahí, pero no. Pero sí, sí se parecen. Y feliz Navidad también, banda. Ya saben, aquí criticando a Cristo a Navidad. ¿Cómo criticamos a Cristo? Regrésenle a otras partes de la clase y ya se burlan de él. Y si no, mientras una vez vi un graffiti muy bueno que decía, saquen a Jesús de la mierda de Navidad. Que Jesús no era tan malo, no era comunista, ¿no? Pero la Navidad sí es una mierda porque nos ha jodido con el capitalismo. Estaba viendo si por ahí tenía el libro donde vi ese dibujito de saquen a Jesús de la mierda de Navidad, pero no lo veo. Bueno, les decía que esto de la voluntad de poder me remitía un poco a Aristóteles,
porque, así recuerden, Nietzsche es como comer una naranja. Me recuerda un poco a Aristóteles, porque Aristóteles en la metafísica, no, en la ética nicomaquia, em, dice que existen tres formas de ser. Ser en la praxis, pues cuando la finalidad del ser está en la vida misma. Por ejemplo, los animales viven en la praxis porque todo lo que hacen está en busca de preservar la vida. Como lo que les decía del ratón. Un ratón no come por gula, o no come así como, voy a comerme así ese gansito para chingar al humano. Jejeje, no. El ratón come para no morirse. Eso quiere decir que su forma de ser en el mundo es una forma práctica, en la praxis. Hay un hueso de mandarina. En ese sentido, el ratón tiene un impulso de vida porque lo único que lo busca es no morirse. Busca preservar la vida a toda costa, pero no hay más allá. Otro hueso. Pero Aristóteles dice, hay otra forma de ser. Hay tres, pero solo les voy a explicar dos. Porque es clase de Nietzsche, no de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles decía, cuando hacemos cosas en la existencia, en la vida, cuya finalidad va más allá de preservar la vida, estamos hablando del ser en la poiesis. ¿Qué es el ser en la poiesis? Poiesis es la etimología de la palabra poesía y significa producir. Entonces, para Aristóteles, ser en la poiesis es cuando alguien hace algo, pero la finalidad de ese algo que hace está más allá de la vida. Ejemplo, cuando nosotros nos comemos un gansito y te lo comes y dices, me lo voy a comer para chingar a mi hermano. Eso es ser en la poiesis, porque te comes el gansito no para no morirte de hambre, sino que te lo comes porque te produce placer joderte a tu hermano. Eso quiere decir que esa acción que tú realizaste no es para sobrevivir, es para adquirir un placer. Y Aristóteles dice, precisamente la poiesis se rige por la prudencia. La prudencia es lo que nos va a permitir acceder al placer o al sufrimiento. La voluntad de poder nietzscheana se vincula a esta idea de la poiesis, de la producción. ¿Por qué? Porque Nietzsche dice, resulta que el impulso de vida a los humanos se deforma un poco, se deforma porque los humanos empezamos a tener deseos y necesidades que van más allá de la vida misma. O sea, como les decía, hay gente que tiene la necesidad natural de ponerse hasta el culo tomando chelas. Eso es voluntad de poder. Hay una voluntad de poder en él, hay un instinto que lo hace necesitar esas cosas. Hay gente que tiene la necesidad de salir y gritar en la calle, ¿no? Hay gente que tiene la necesidad de tocar la guitarra bien duro y joder a los vecinos, como yo, ¿no? Hay gente que tiene la necesidad de dar clases de Nietzsche en el 25 de diciembre. La voluntad de poder para Nietzsche es cuando este impulso poderoso de vida cobra otras formas, otras manifestaciones que desbordan la supervivencia de un individuo. Entonces la voluntad de poder para Nietzsche es que nosotros seamos capaces de aceptar estos impulsos deformados que nosotros tenemos, porque los tenemos por algo, dice él. Y si los tenemos por algo es porque forman parte de nuestra naturaleza. Y negárnoslos tiene que ver con reprimirnos y nos impide acercarnos a ser el superhombre o la supermujer. Nos impide trascender los valores establecidos, ya sea polinos o dionisíacos. Entonces la voluntad de poder es eso, es aceptar estos instintos, estas pulsiones deformadas, y otra vez esos ecos reminiscentes del psicoanálisis, ¿no? Esas pulsiones o estos instintos que dentro del propio individuo están presentes y que forman una parte constitutiva de él, ¿no? Que no podemos quitarnos. Entonces la voluntad de poder para Nietzsche es aceptar estos instintos y realizarlos, no a medias, ¿no? Llevarlos a cabo como son. Por eso hay gente, como los nazis, que decían que Nietzsche era un nazi. Nietzsche no era un nazi, ¿no? Nada que ver. Que los nazis hayan dicho, ay, sí, vamos a decir que es nazi porque su filosofía nos justifica matar judíos. Eso sí que pasó, ¿no? O sea, los nazis decían, es que pareciera que lo que dice Nietzsche
justifica el hecho de que nos guste matar gente, porque nuestra voluntad de poder nos incita a mostrarnos como la supremacía aria y matar negros y homosexuales y gitanos, porque es nuestro deseo interno y lo necesitamos. Bueno, eso ya son perversiones extrañas que hicieron con el pensamiento nietzscheano, ¿no? Pero en cierto punto sí hay una especie de nexo, ¿no? Porque digamos, son pulsiones oscuras que ellos mismos tenían que aceptar en sí mismos. Y Nietzsche diría eso. Un superhombre es aquel que se compromete con su propia voluntad de poder. Si nuestras pulsiones está suicidarnos, Nietzsche diría, si la voluntad de poder es suicidarme, no voy a andar ahí chillando, ay, es que no sé, no, vas y te matas. Si tu voluntad de poder es ser un nazi, pues vas y lo haces. Si tu voluntad de poder es cambiarte de sexo, vas y lo haces. Si tu voluntad de poder es ponerte hasta el culo bebiendo, porque es algo que tú necesitas, vas y lo haces. Entonces la voluntad de poder en Nietzsche está en esa aceptación de esas cosas que podrían considerarse oscuras o malas, pero que están dentro del propio individuo. Como ustedes sabrán, Nietzsche tuvo una voluntad de poder de cogerse a una prostituta, fue y lo hizo, y le dio sífilis y se murió, ¿no? Pero realizó su voluntad de poder. Entonces la voluntad de poder se conecta con estos instintos deformados. Ahí alguien me comenta, Dana Melo, una admiración, no sé qué signifique. Bueno, admiración. este, con estas tres cosas, acá estaríamos resolviendo eh, tres ejes principales de la filosofía nietzscheana. Les insisto, pasamos por la inversión de los valores, la idea del superhombre y el impulso poderoso de vida y la voluntad de poder. Entonces, como pueden ver, esto último de la voluntad de poder nuevamente se vincula con esta idea de que el existencialismo es, más bien, la filosofía nietzscheana es un existencialismo porque propone una nueva moral, una nueva forma de vivir y de plantearse las cosas, que tendría que ver con aceptar plenamente y comprometerme con mis sentimientos y mis deseos, ¿no? Y ahora, para el camarada Augusto de Colombia, saludos al camarada Augusto y a la gente de Colombia, y a toda la gente de no México, que es el resto de Latinoamérica, porque ya saben que de repente mucha gente de otros países empezó a ver Teoría o Muerte. Resulta que hasta en España me ven, lo cual está chingón, les agradezco banda. Entonces ahí saben, ya comparten los videos para que vayamos partiéndole la madre a nuestro gran enemigo, que es primero la ignorancia y segundo la metafísica. Bueno, pero el camarada Augusto me decía que él quisiera que yo hablara un poco de... eh, se me fue a... Bueno, pensé que significaba algo la admiración, no importa. El camarada Augusto me decía que quisiera que hablara un poco de este libro de Foucault, de Foucault, ya lo saben, el gran Foucault, el foco, el pelón. Este libro que es Nietzsche, la genealogía y la historia. Entonces vamos a dedicar unas palabras a esto antes de terminar este Teoría y Muerte de Nietzsche, que les insisto, este Teoría y Muerte dedicado al camarada Augusto y a la pobrecita Giselle, que gracias a mis irreverencias ahora es filósofa y va a morir de hambre. Bueno, espero que no, pero bueno, este libro que escribe Foucault lo dedica a hacer precisamente lo que es una genealogía. Y entonces hay que entender cuál es la diferencia entre la genealogía y la historia. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la historia y la historiografía. Entonces si hay algún historiador por ahí, esto le va a caer bien, le va a ayudar a evolucionar su forma de pensar el pasado, si es que existió el pasado, y ya llegaremos a algún punto. Entonces, ¿qué coño es la historia? Bueno, como ustedes sabrán, la historia es la ciencia que se dedica a estudiar los eventos del pasado. Nuestro camarada Dilthey, el buen Joseph Dilthey, hablaba de las ciencias del espíritu, y en las ciencias del espíritu él hablaba de la historia, pero también hablaba de la historiografía. La gran diferencia entre la historia y la historiografía es que la historia intenta crear la idea o busca, ¿cómo podríamos decirlo?, establecer la idea de verdad,
de las verdades. La historia pareciera que habla de verdades. Busca hablar del pasado en tanto las verdades que acontecieron. Pero la verdad de la verdad, es que la historia no existe y es imposible de realizarse, porque todas las ciencias que buscan analizar sus objetos de estudio, sea cual sea, requieren tener a su objeto de estudio presente, o sea, verlo para poder analizarlo. Y resulta que el pasado, en tanto, digamos, en tanto fenómeno, es algo que no podemos ver, es algo que no está presente. O sea, si ustedes piensan así, si ustedes me preguntaran, a ver, Richard, ¿qué desayunaste? Y yo les dijera huevo con jamón, el recalentado de ayer, ¿cómo podrían saber que eso realmente pasó? O sea, no pueden saberlo. Tendrían que creerme. Tendrían que tener un acto de fe respecto a lo que yo les estoy diciendo. Y así hubiera fotos o videos, ¿quién les podría asegurar a ustedes que esas fotos o videos son documentos verídicos de esta mañana, de mi desayuno? No podemos saberlo. En ese sentido, la relación que nosotros establecemos con el pasado es una relación de fe, es una relación de creencia. ¿Por qué? Porque no podemos ver el pasado, porque el pasado no acontece ante nosotros. Recuerden que la palabra, o bueno, si pensamos en filósofos como Heidegger, como Husserl, ellos hablan de la fenomenología. ¿Qué es un fenómeno? Lo que acontece ante nuestros ojos. ¿Qué es la fenomenología? Lo que estudia los fenómenos que acontecen ante nuestros ojos. Heidegger y Husserl se empiezan junto con Dilthey, que Dilthey, digamos, toca la fenomenología por el lado de la historia, se dan cuenta de que el pasado es algo que no acontece ante nuestros ojos. No lo vemos, no está ahí, carajo. No podemos verlo. Y entonces se dan cuenta de que hay una imposibilidad histórica. No podemos hablar de verdades si no podemos ver el pasado y afirmar verdades sobre ese pasado. Y entonces Dilthey dice, entonces vamos a renunciar a la idea de historia y vamos a hablar sobre la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Es cómo vamos a interpretar un supuesto hecho del pasado. Y entonces podríamos pensar en la idea de la independencia de México y analizarla desde una perspectiva económica, suponiendo que haya pasado, o analizarla desde una perspectiva cultural, o desde una perspectiva de género, o desde una perspectiva psicoanalítica. Es como si un mismo evento, que no sabemos si es real o no, lo fuéramos a mirar desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Entonces la historiografía va por el lado de la interpretación. Esto creo que es algo que ya había dicho. Nietzsche, junto con otros muchos pensadores de distintas épocas, como pueden ser Derrida, el mismo Lacan, Heidegger, Husserl eh, y muchos otros, lo que van a proponer son lecturas. Vamos a buscar lecturas. Cuando Nietzsche dice que hay que invertir los valores, él se da cuenta de que hay al menos dos lecturas posibles sobre un mismo punto, ¿no? O sea, podemos ver algo apolíneamente o dionisíacamente, desde la mente, desde el cuerpo, desde la razón, desde la emoción. Son puntos de vista. Y lo que queremos nosotros es generar distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Entonces la historiografía busca hacer lo mismo respecto al hecho del pasado. Y esto es lo que les quería decir. Hay una diferencia tajante, muy importante, que ustedes tienen que aprender para mejorar, para progresar en sus meditaciones, que es la diferencia entre la comprensión y la interpretación. Hay gente que dice, es que hay gente que, bueno, hay gente que dice, es que es muy difícil comprender a Lacan, es muy difícil comprender a Derrida. Bueno, los que intentan comprender, a mi juicio, son unos pendejos, porque la comprensión solo es una. Si todos comprendiéramos lo mismo, no habría necesidad de leer los libros. O sea, con que alguien que ya lo comprendió te lo explicara, ya lo habríamos logrado, porque todos llegaríamos a la misma finalidad. Comprender en ese sentido es una clausura, es cerrar un texto, porque la comprensión busca que todos lleguemos a un mismo punto. Por otro lado, si dices, voy a interpretar a Lacan, voy a interpretar a Derrida, voy a interpretar a Nietzsche, por ejemplo, todas mis clases en realidad son interpretaciones, son las interpretaciones croicianas, ¿no? La interpretación lo que busca es hacer una apertura, buscar colocar una nueva forma de ver un objeto, abrir una nueva visión, ponerse unos lentes nuevos, ¿no?
ponerte unos lentes nuevos y ver las cosas de una diferente manera. Por eso, comprensiones, solo hay una forma de comprender, e interpretaciones hay infinitas. Interpretaciones hay tantas como lectores haya. Y las interpretaciones lo que van a hacer siempre es que logremos ver las cosas de una forma diferente y eso siempre genera progreso. Entonces por eso no hay que intentar comprender. Si ustedes tienen un maestro idiota que les dice es que tienen que comprender, ¿no? Ya ese tipo es un pendejo, ya. Fracasó como maestro. Si alguien está viendo esto y enseña y dice es que hay que comprender ya, suicídese. Háganos un favor a todos y suicídese. Más oxígeno para todos. Lo que nosotros buscamos son interpretaciones. Y entonces Nietzsche lo que busca es entablar ese tipo de interpretaciones. Y ahora sí, vamos a entrar ya más a esto de Foucault, la genealogía y la historia. Bueno, antes de entrar ya plenamente, les insisto. Entonces la historiografía busca crear interpretaciones del pasado, interpretaciones teóricas del pasado, desde distintos puntos, que engloban la subjetividad del historiador, un modelo teórico, el que sea, ¿no? El marxismo, la fenomenología, la teoría de los valores de Nietzsche. Son muchas maneras en las que podemos analizar un mismo fenómeno del pasado. Y la historia busca crear verdades. Es decir, la historia, si lo pensamos en términos nietzscheanos, es algo apolíneo. Es una estructura sólida que no quiere quebrarse, que busca consolidar verdades, que busca consolidar lo correcto, la forma correcta de ver el pasado. Y nosotros, insisto, si vamos a tomar una pauta nietzscheana, por eso Foucault escribe este libro, no podemos quedarnos con la idea de que la historia construye verdades. Tenemos que ir a un lugar más lejos. Y entonces Foucault empieza a analizar este libro, el Nietzsche, la genealogía de la historia, y se da cuenta de que en alemán hay dos conceptos fundamentales que se relacionan al momento de querer analizar cosas del pasado. Como ustedes saben, Foucault tiene muchos libros que hablan de historia, ¿no? O sea, tiene la historia de la locura, tiene la historia de la sexualidad, y entonces por eso él se interesa en este tipo de cosas respecto al pasado, porque le gusta investigar, hacer investigación de archivo, hacer investigación de fenómenos que acontecieron antes. Ese antes el pasado, ¿no? Así, cuando Foucault empieza a leer a Nietzsche, se da cuenta de que en alemán hay dos conceptos fundamentales que se remiten a hablar del pasado. Y él dice, por un lado tenemos el Ursprung, Ursprung, en español, origen. Por otro lado tenemos Geburt, nacimiento. Y en español podríamos añadir otra palabra más, la palabra procedencia. Es como, piensen esto, es como si la palabra origen, la palabra nacimiento y la palabra procedencia se parecieran. Como si cuando habláramos del origen de algo, habláramos de el nacimiento de algo. El origen de algo es donde nace algo. Pero no es así. Y eso es precisamente a lo que se dedica Foucault en ese libro, tomando esta pauta nietzscheana. Él dice, lo que tenemos que hacer aquí es una diferenciación de términos. Hay que diferenciar entre el Ursprung, entre el Geburt. Hay que diferenciar entre el origen, el nacimiento y la procedencia. Si ustedes piensan en la idea de origen es hablar de un punto donde, donde este punto es el inicio de algo, es donde algo comienza, es un punto de partida. Por otro lado, pero no tan lejano, la idea de nacimiento, de nacer, tiene que ver con un lugar donde algo aparece. Un, un, Aunque salga redundante, el nacimiento es un lugar donde se origina algo. Por ejemplo, mi madre es el lugar de donde yo nací, es mi punto de origen. Y entonces Foucault dice esto, es como si cuando hablamos del origen y del nacimiento buscáramos encontrar puntos en común. Por ejemplo, como si todos los mexicanos nos origináramos en México, fuera el lugar de donde nacemos, es nuestro punto de origen. Es un lugar donde todos confluimos y encontramos una cierta igualdad. Entonces, para Foucault, hablar de
el origen o del nacimiento tiene que ver con hacer historia, con encontrar puntos comunes, con generar igualdades. Es como si la historia buscara mostrar que muchas cosas funcionan de la misma manera. Eso es para Foucault la idea del origen y la idea del nacimiento. Por otro lado, tenemos la noción de procedencia. ¿Pero qué es proceder? Bueno, proceder es encontrar un lugar o varios lugares donde se originan cosas. Pero saber de dónde proceden no quiere decir que vamos a encontrar su origen o su nacimiento. Vamos a encontrar un lugar en el camino en el cual, aunque no sea su punto de origen, un lugar en el camino de donde vienen, pero no es el lugar de donde nacieron. La procedencia es un poco más ambigua. Y en este punto vale la pena hablar un poco de Aristóteles otra vez. Los deconstructores, como yo, ya saben que peleamos contra la metafísica. Nietzsche, en su intento por destruir la metafísica platónica, se da cuenta de que Aristóteles en la metafísica, en su libro La Metafísica, habla de algo que se llama la arqueología. La arqueología, bueno, procede del griego arqueus, que significa origen. La arqueología es el estudio de las causas originarias. La historia se vincula necesariamente a la arqueología porque la historia busca encontrar las causas originarias, busca encontrar los orígenes de las cosas. Pero quiero que noten cómo las preguntas sobre causas originarias suelen ser preguntas, o bueno, no suelen, siempre son preguntas metafísicas porque no tienen respuesta. Y no tienen respuesta porque no podemos ver el pasado y analizar el pasado como fenómeno presencial, así ante nuestros ojos. No es, a ver, ven pasado, ven, ponte acá pasado. Vamos a analizarte para ver cómo eras. No, pues no podemos, ¿no? Por eso cuando hacemos preguntas como ¿y cómo se originó el lenguaje? No podemos saberlo. Solo podemos hacer conjeturas que intenten describir el origen. O sea, podemos saber de dónde procede. Y noten cómo ya empiezo a usar estos términos. Pero no conocemos su origen. El origen del universo, no podemos saberlo, pero podemos empezar a ver ciertas pistas de dónde procede. Es como si la procedencia se vinculara con la idea de huellas, pero las huellas siempre son diferentes. Por eso va a haber una diferencia entre la historia y la genealogía. La historia va por el lado del origen, la idea del nacimiento, tratar de dar respuesta a estas preguntas metafísicas que no pueden ser respondidas. ¿Y cómo las responde la historia? Las responde por medio de supuestos que se consolidan como verdad, pero no son verdad, o sea, son mentiras que nosotros dijimos, es que lo dijo Platón, es que lo dijo Mark Bloch, y ya les creemos. O sea, son supuestos metafísicos que afirmamos como verdad, pero no son verdad. Nos hacen creer que son verdad. Ya, puta madre, es el gobierno engañándome. Sí, sí es el gobierno engañándonos. La historia busca engañarnos. En oposición a la historia nace la genealogía. Y por eso Foucault y por eso Nietzsche dicen que hay que hacer genealogías y no historias. Porque la genealogía lo que busca es ir en la dirección de la noción de procedencia. ¿Qué es la procedencia? Encontrar esas huellas y esos rastros que si bien no nos van a llevar el origen, nos muestran que no puntos en común, sino diferencias. Ejemplo, hacer un análisis genealógico del psicoanálisis tendría que ver con encontrar todos los lugares donde se ha hablado de psicoanálisis y no encontrar los puntos en común. O sea, no quiero encontrar lo que es igual entre Freud y Lacan. Quiero encontrar lo que es diferente entre Freud y Lacan. Quiero encontrar las diferencias. Hacer un análisis genealógico de los presocráticos. Si no quiero encontrar lo que es igual entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Hacer un análisis genealógico de la filosofía presocrática sería encontrar las diferencias que fundan a sus pensamientos. Entonces la historia busca ¿qué? Crear ilusiones de puntos en común, lograr la ilusión de igualdad, mientras que la genealogía busca mostrar las diferencias que se encuentran en los lugares de donde proceden las cosas.
Por ejemplo, hacer un análisis histórico de la Revolución Mexicana tendría que ver con encontrar todas las cosas, todos los puntos en común que generaron disgusto en el pueblo, mientras que todos sabemos que la revolución se dio por diferencias. Y en cada uno de los lugares donde la revolución se llevó a cabo, se llevó a cabo por formas diferentes, por cuestiones distintas. Una revolución no tiene un origen, tiene una procedencia de distintos puntos. Entonces, hacer un análisis genealógico, y eso es lo que lleva Foucault. Hacer una genealogía busca quebrar el canon apolíneo de la verdad histórica. Más bien lo que buscamos es destruir la historia y mostrar por qué lo que nos han contado como verdad no es verdad. Hacer genealogía es pelearnos contra la metafísica histórica y encontrar la procedencia, las diferencias de donde proceden los cambios sociales, los fenómenos o lo que sea que haya acontecido en el pasado. Esa es la diferencia entre la genealogía y la historia. Y por eso ese libro se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, porque lo que buscamos es quebrar la historia en tanto noción apolínea. Además ese es un libro que a mí me gusta mucho. Si alguno de ustedes así dice, no manches, Richard me ha enseñado mucho y quiero regalarle algo, regálenme ese libro. Nietzsche, la genealogía y la historia, que es un libro que, bueno, claro que he leído, pero es muy difícil de conseguir. Yo lo leí en la biblioteca de la UAP, de la universidad donde yo estudié, porque es un libro que ya es inconseguible, o eso pareciera, ¿no? Pareciera que es un libro inconseguible. Y además es un libro muy delgado. Es ser un libro que a lo mucho ha de tener unas 80 páginas. Según yo tiene como 60, tal vez menos. Y ese libro pues son una serie de reflexiones que hace Foucault respecto al pensamiento nietzscheano y la noción de historia. Pues sobres banda. Ya estamos por acabar Teoría o Muerte. El fin de Teoría o Muerte y fin de año, carajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de acabar esto? Les voy a leer un aforismo mío, porque les decía que yo también escribo aforismos. Aforismos muy nietzscheanos. Tal vez ustedes digan, pinche Richard es un narcisista. Pues sí, carajo, soy un narcisista. Y que Sisek también es un narcisista y lo dice alegremente. Entonces les voy a leer un aforismo mío y ya les diré a ver qué va a pasar con Teoría o Muerte. Entonces el aforismo que les voy a leer, para que los ponga a pensar un poco. Estoy buscando uno chido. A ver si no me pasa así como a la mole. Si la mole esa de los Cuatro Fantásticos, que luego no entiendo mi propia letra. Cosa que me pasa mucho, ¿no? A ver, aforismo este me parece bien. Además es muy nietzscheano. Los que viven en la tierra, arrastrándose como insectos, condenados a su mundaneidad, sin tener la capacidad de levantar la vista y mirar la grandeza. Son los hombres que se arrastran, mis vecinos y compañeros, los seres con los que estoy condenado a vivir. Pero ¿cómo hacer para que un insecto comprenda el cielo? Hay quienes al mirar el abismo no ven absolutamente nada. Afortunadamente no soy uno de ellos. Es un aforismo mío. Y ahora que les leí ese, me hizo recordar otro. Si lo encuentro se los leo. Si no, no. Qué inteligente. Este es un aforismo que se llama adivinanza. Este es un libro, bueno, una libretilla que me regaló mi mamá, que le puse de título Acantilados y escribí 73 poemas, aforismos. Y pues tal vez lo publique algún día, no lo sé, tal vez no. Aunque a mí sí me gusta eso de publicar. Entonces tal vez algún día publique estos aforismos y ya podrían comprárselo y leerlo.
Puta madre, ¿por qué no lo encuentro, carajo? Ahí voy, carajo. Ah, ya lo encontré. Se llama Adivinanza. Víctor, esperen, tengo un comentario de Víctor T. Landero. Me agrada mucho el pensamiento interpretativo. En medicina, que es mi rama, solemos tener un pensamiento comprensivo. También disfruto la historia, pero a veces también suelo preguntarme... Ah, carajo. Suelo preguntarme si lo que algunos escriben es totalmente verdad. Y pues realmente siguen siendo interpretaciones. Me agradó poder escuchar esta clase. Ah, saludos, carnal, saludos, gracias por tu comentario. Y sí, hay que ir por la interpretación. Porque en realidad es lo único que hay. O sea, esos que dicen que comprenden, nada más tienen así, se viajan, ¿no? Es que yo sí comprendí, no, no comprendiste nada, carnal. Pero bueno, les leo este aforismo. Adivinanza. Tiene ojos pero no ve. Es ciego. Habla pero sin decir nada. No tiene lengua. Anda sin estar vivo. Cosas vivientes. Es el hombre común, la más baja de todas las bestias. Ese es otro de mis aforismos. Y ahora sí, a ver, carnales, pues ya está acabando este pinche año de porquería, donde pues nos cayó esta pandemia, porque somos engendros que nos hemos acabado el planeta. Y gracias a esa pinche pandemia, pues hubo teoría muerte. Entonces les recuerdo que cada año yo doy un seminario presencial acá en mi rancho, en Puebla, México. Espero ya vacunarme pronto, cuando me toque vacunarme aquí en mi país, que ya empieza a haber vacunas. Me toca vacunarme como por junio. Entonces tal vez como por julio o agosto va a haber teoría o muerte presencial. Y si alguna persona, así como mi camarada Augusto de Colombia, que me escribe y me pregunta cosas y he entablado un diálogo con él, a mí me gusta mucho el diálogo. Entonces si alguno de ustedes pues, quiere platicarme algo, preguntarme cosas, Augusto me preguntaba muchas cosas y hablamos así un buen rato de filosofía. A mí eso me agrada mucho. Y si quieren invitarme a sus universidades a dar clase, pero ya saben que yo digo groserías y cosas así, pues sobres, me invitan y pues ya estaremos dando teoría o muerte en distintas universidades de México y del mundo, aparentemente. Entonces eso está bien chingón. Pues ojalá todo eso ya se pueda el año que viene. Entonces ya saben, feliz Navidad, perros. Pásensela bien. Acepten sus impulsos poderosos de vida. Acepten su voluntad de poder. Trasciendan los chingados valores apolíneos. Y cuando inició Teoría o Muerte, yo les leía una frase de Philip Solers. Bueno, la frase de Philip Solers es diferente, yo me la plagié un poco y la aplico en esto. Entonces, ¿por qué teoría? ¿Por qué teoría o muerte? Entonces, yo le digo esto a la gente. ¿Por qué hacer teoría o muerte? Porque la teoría nos sirve para no morir de angustia y desesperación en un mundo de ignorancia y perversión. Esa es una frase muy bonita, no la olviden. Entonces, por eso hay que hacer teoría. Pues sobre teoría o muerte, y pues ya nos estamos viendo próximamente en otros teoría o muerte. Ya saben que luego me da hueva dar clase y por eso tardo mucho, ¿no? Además, como ustedes se darán cuenta, yo sí, bueno, hice un esfuerzo o hago un esfuerzo por no cobrar estas clases, porque podría cobrarlas, ¿no? Podría ser como esos hijos de puta de seminario de Nietzsche, 500 pesos. Pues no, ¿no? Yo no soy un ojete de mierda. Recuerden, la teoría es como comer una naranja. Sobres banda, nos vemos. Pásensela chido.